Hola amigos y amigas de Periodismo Libre, volvemos con una entrevista. Seguimos en el Tribunal Popular Operación Zapateiro que se cumple en el barrio Siloé, en donde el 3 de mayo de 2022 se conmemora un año de la masacre cometida por el gobierno de Iván Duque contra la comunidad de este populoso sector que participa en el paro nacional, y pues también en conmemoración de tantos y tantos jóvenes que fueron asesinados vilmente por este régimen en desarrollo de la represión que ordenó el gobierno de Duque contra los participantes en el paro. En este tribunal se escuchará a las víctimas, a los familiares de las víctimas. En Cali se calcula que hubo 48 asesinados, en el Valle del Cauca otros 18, en Colombia 80, solamente en Siloé se tiene una cifra de 12 jóvenes y personas asesinadas en esta oleada represiva. Pero además de los homicidios, de los heridos, de los torturados, de los desaparecidos, también hay detenidos. Ha habido una venganza del gobierno, del régimen, contra la juventud que ha participado en el levantamiento social. Vamos a dialogar con Dícter Zúñiga. Él es uno de los abogados defensores de derechos humanos, impulsa un movimiento también de defensa de los derechos humanos, N21, y ha venido desarrollando la defensa de numerosos jóvenes que han sido capturados por la fiscalía, por la policía, sindicados de diferentes presuntos delitos. Gracias, Dícter, por acompañarnos en Periodismo Libre, y coméntenos por favor acerca de esa labor que ustedes desarrollaron en primer lugar en el paro nacional. Lo vimos a usted en los puntos de concentración, en las protestas, denunciando la represión, participando en la cobertura también, incluso periodística, no solo como jurista. Su labor fue muy importante. Inicialmente, coméntenos acerca de esa experiencia. Bueno, Luis Alfonso, primero desea agradecerles por estar cubriendo este evento. La verdad es que casualmente el 3 de mayo nosotros estábamos aquí en Siloé averiguando por unas personas que habían retenido. Estábamos hablando de 2 personas. Mientras estábamos averiguando por ellos, se presentó un altercado y inmediatamente la policía inundó el sector. Personajes del GOES, personajes del SMAT, el helicóptero, llegaron con la tanqueta. De un momento a otro la luz la cortaron en el sector y comenzó toda una arremetida con un saldo para entonces conocido en ese día, porque inclusive tuve la oportunidad de ser el defensor de derechos humanos que estuvo en el hospital reportando eso, con 3 muertos conocidos en ese momento, y allí mismo habían aproximadamente unas 12 personas lesionadas con tiros de fusil, los muertos con tiros de fusil y los lesionados, algunos con tiros de fusil, otros de revólver o de pistola. Fue una noche bastante trágica que coincidió también con una arremetida que hubo en la luna ese mismo día. Bueno, efectivamente, tú sabes, hicimos un seguimiento a todo. Por fortuna, los defensores de derechos humanos, las organizaciones de defensoras de derechos humanos se organizaron a través de lo que se llamó una misión de verificación frente a lo que sucedía aquí en Cali, y hubo la posibilidad entonces de tener cubrimiento en toda la ciudad. Estuvimos en Andrés Sanín, Paso de Comercio, Siloé, bueno, en todos los puntos donde quiera, y hubo un registro bastante importante de lo que sucedió. Tú ahorita hablas, por ejemplo, de Siloé, de 12 muertos. De pronto 12 muertos en las confrontaciones de acá, pero los muertos de Siloé realmente llegan a 18. Fue el lugar en donde más muertos hubo, producto pues del estallido social. Porque aparecieron otros en diferentes lugares distintos a este. Claro, recuerda que el día que hubo el estallido aquí estaban haciendo una velatón por alguien que había matado del sector en San Antonio. O sea, ahí hubo un enfrentamiento y por esos lados se presentó este asesinato de este joven, y entonces aquí estaban en una velatón el 3 de mayo. Entonces, sí, y ni se diga de otros eventos, pues estamos hablando de lesiones, estamos hablando de torturas, estamos hablando de desapariciones.
todo lo que ahorita se va a reportar aquí en este. ¿Cómo fue la labor de los defensores de derechos humanos y sobre todo de los abogados? ¿Cómo llegaban ustedes a representar a las víctimas, enfrentándose pues a unas situaciones de mucha complejidad y de mucho hostigamiento, ¿no?, en los organismos judiciales, que tanto en la policía como en los investigadores muchas veces de la fiscalía no veían con muy buenos ojos pues el trabajo que es tan importante de ustedes y protegido pues por la Constitución Política Colombiana, por las leyes y por las normas internacionales, pero que pues no era bien visto por estos organismos? Bueno, yo quiero recordar que el grupo, por lo menos que yo conformé, N21, es de abogados, precisamente porque vimos la necesidad inclusive de entrar a defender a defensores de derechos humanos que estaban siendo agredidos. Un episodio bien importante el 21 de noviembre de 2019 fue el de Magali Pino, que la retuvieron supuestamente porque estaba instigando al terrorismo, se la llevaron a la fiscalía, se logró sacar de fiscalía, pero más o menos esa era la radiografía. Y no obstante, nosotros ser abogados también tuvimos esos problemas. Yo tuve inconveniente en la fiscalía allá en el antiguo Telecom, en donde inclusive en una jornada desgastadora que me senté ahí a esperar a que me dieran información de alguien, un funcionario de allá de la fiscalía me estaba tomando fotos, Luis Alfonso, así como muchos de los policías en los puntos en donde uno estaba lo grababan a uno. Entonces, uno de los grandes temores, inclusive me estoy anticipando a algo que vas a tener la oportunidad de conocer de primera mano, es que en este momentico nosotros los defensores de derechos humanos no sabemos si estamos siendo objetos de falsos positivos hacia el futuro de carácter judicial, porque lo que estamos viendo inclusive con los jóvenes que están con órdenes de captura hoy en día es que tal parece que hay ese tinte. Bueno, tendremos oportunidad de pronto de hablar del caso último de este domingo, en donde efectivamente lograron capturar a 5, hay unas órdenes de captura para otros tantos, pero fue de una manera atropellada como lo hicieron. O sea, usted cuando ha visto que un fiscal pida una orden de captura para un mismo día y ese mismo día estén haciendo las capturas. Eso fue lo que pasó para el 28, porque lo que necesitaban era causar un efecto negativo frente a la conmemoración de esa fecha tan importante como fue el día del estallido. Ya producto de la investigación pues nos estamos dando cuenta de otras cosas. Entonces, coméntenos por favor qué ocurrió con los jóvenes que detuvieron precisamente cuando se conmemoraba el primer año del inicio del paro, el 28 de abril, cuando se produjeron en horas de la noche varias detenciones. ¿Quiénes son los jóvenes? ¿De qué los indican? ¿Cómo va el proceso? ¿Cuál es la perspectiva de solución a esas detenciones? Bueno, creo que con esto no violo ninguna reserva del sumario porque la audiencia fue pública, el fiscal inclusive hizo uso de la pantalla de su computador para exhibir los documentos, o sea que los que estaban conectados a esa audiencia vieron mucho de lo que voy a decir. Realmente se trata de una investigación dizque por hechos ocurridos entre el 28 de abril y el 2 de junio, póngale cuidado. En donde se hablan de 4 eventos y en esos 4 eventos quieren meter a todos en la misma bolsa, pero bajo la figura del concierto para delinquir, que es una cosa que sobre eso hay mucha jurisprudencia y que implica que haya una organización, una voluntad para constituir una organización criminal, por un lado. Por otro lado, nos preocupa que la fiscalía esté, porque ella es la que denomina la banda, la denomine la organización criminal Primera Línea Chimirresistencia. Entonces va a resultar una banda criminal llamada Primera Línea Siloé, otra banda criminal llamada Primera Línea Andrés Sanín, y así entonces vamos. ¿Y qué es el efecto de esto? Que estigmatizan a muchos jóvenes que simplemente asumieron ese rol. Esos son apodos puestos al iniciar el proceso. Con una intencionalidad. Ahora tendremos oportunidad de trabajar la investigación como debe ser para desvirtuar ese concierto y desvirtuar inclusive muchos de los hechos que les indilgan. ¿Cuál es el problema de estos muchachos? Estamos hablando del caso específico, por ejemplo, de Chimirresistencia. Es que eran jóvenes que lideraron la protesta,
fueron los jóvenes que generaron la resistencia en el punto, y por haber sido cabezas visibles, entonces dijeron, ellos tienen que ver con todo lo que pasó y por lo tanto aquí hay un concierto para delinquir. Eso es grave porque en mi concepto se está ahí sí criminalizando la protesta. ¿Ese es el sector de Paso del Comercio, Paso del Aguante? Carrera Primera con 62, 66 en ese sector, que es distinto al otro. En donde también fue muy crítica la situación que se presentó en los meses de la protesta, ¿no? Claro, nosotros estuvimos ahí, casualmente a mí me tocó estar en muchos eventos trágicos, ahí recuerdo muy bien en una ocasión en donde habían unos muchachos manifestándose, la fuerza pública esperó a que oscureciera para inmediatamente arremeter con todo, inclusive haciendo uso de la tanqueta esta, la Venom, ¿no? Yo en ese día, inclusive en particular, te lo digo, tuve que soportar el asedio y el acoso de un policía que se dedicó a grabarme por un espacio casi de 1 hora. Y todo porque le dije a él que no grabara a una muchacha que sí estaba grabando el procedimiento. O sea, ya estaba, según la ley, facultada para grabar el procedimiento que ellos estaban adelantando. Pero él no estaba facultado para grabarla a ella porque lo estaba grabando. Entonces se generó esa situación. Por eso te digo que hay preocupación dentro de los defensores de derechos humanos que no vaya a ser que hacia futuro nos estén armando a nosotros unos falsos positivos. ¿Qué perspectivas hay en relación con este tribunal popular que se ha instalado aquí en Siloé el 3 de mayo del año 2022, procurando que no haya impunidad? ¿Cuáles son las perspectivas? Algunas personas preguntan si es un tribunal popular, social, ¿qué incidencia podría tener en los procesos jurídicos, por ejemplo? Bueno, la gente tiene que tener claro de que cuando se habla de un tribunal popular, un tribunal de los pueblos o de opinión, es que el pueblo mismo, dijéramos, asume la justicia que ellos reclaman. Entonces se organizan de tal manera que hacen un trabajo investigativo, serio, o sea, ya vienen con un material y a ese material le van a aportar otro más. Entonces, y se tiene una estructura que es prácticamente la de un caso penal, pero más bien abreviado, pero la investigación como tal, los elementos probatorios, las pruebas son contundentes. Entonces yo lo que busca con esto es, con un tribunal formado por personas de la más alta calidad, estamos hablando aquí de Boaventura de Sousa, estamos hablando de Pablo Pimentel, estamos hablando de Juan Grabois, de pronto ahí se va a vincular a alguien de la madre de las plazas de Mayo, vamos a ver si Zaffaroni al fin asume, siendo que ya entregó su cargo en la Corte Penal Interamericana de Derechos Humanos. Entonces se le entrega a ellos todos esos elementos y estas personas van a hacer el análisis que hace un juez. Con esas pruebas va a decir, sí señor, ahí hay responsabilidad del Estado, por los muertos, por los vejámenes, por las violaciones, por todo eso. Y con eso se le está indicando de una vez a la Justicia Nacional, vea, ¿y ustedes por qué no han sido capaces de funcionar? Usted ya conoce cómo están los procesos cuando se tratan de las víctimas de aquí, cuando se trata de los jóvenes, y cuáles son los procesos cuando se tratan de las personas de bien, los ciudadanos de bien estilo Ciudad Jardín, o inclusive mire usted lo que pasó, el bochornoso espectáculo en el caso de Álvaro Uribe Vélez, en donde prácticamente la Fiscalía y la Procuraduría se concertaron para delinquir, y llego hasta allá a hacer esa afirmación. Entonces, todo ese acopio de pruebas, hablábamos con la hermana de Daniel Sánchez y nos decía que ellas habían hecho lo que el Estado no ha hecho, y es investigar, y es acopiar pruebas, documentarla, en un trabajo además dolorosísimo, porque ellas son las hermanas de una de las víctimas de un caso espantoso, terrible, repudiable, como fue el asesinato de este joven acá en Siloé. Esas pruebas entonces que se van a presentar, ese acopio documental, podría trasladarse después a estos organismos estatales que están investigando, a ver si se mueven a investigar. Claro, a tenerlo en cuenta. O sea, por un lado va a quedar en evidencia la justicia en Colombia cómo opera, ¿no? Obviamente que si no conocen de algunos elementos, pues se les pone a disposición. Pero ahí yo creo que uno apuntaría mucho más allá, y es para que
una vez cumplido el plazo razonable, como se dice, el plazo razonable para que la justicia opere, pues si no operó, entonces ahí sí irse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previo paso por la Comisión Interamericana, para que investigue, entonces asuma ellos la investigación y establezca las sanciones, ahí sí vinculantes, porque aquí lo que tenemos es una sanción de carácter ética y moral, en donde se hacen unas recomendaciones y donde se recupera la memoria también de todo lo sucedido. Y una sanción social. Y una sanción social, claro. Finalmente, Dichter, en caso de que no haya operatividad procesal, judicial del Estado para acusar y sancionar penalmente a los responsables de la masacre, de estos crímenes, entonces ustedes operarían ante la justicia, ante la Corte Penal Internacional. Sí, o sea, hay que analizar pues cuál es la instancia competente. Obviamente que la Corte Penal pues va a establecer ese tipo de responsabilidades en cuanto a los delitos que cometieron, y la Corte Interamericana pues ya tiene otro tipo de connotaciones, que más bien buscando que se establezcan responsabilidades de parte del Estado, pero con el fin de indemnizar a las víctimas como tiene que ser. Con todo lo que usted sabe que es un fallo de la Corte Interamericana, ¿no? Porque ahí inclusive la cuestión de la memoria a través de los monumentos, está el hecho de pedir perdón a las víctimas, reconocer sus culpas, y obviamente vienen las indemnizaciones también de carácter económico. Muchas gracias, Dichter, por acompañarnos en Periodismo Libre. No, Luis Alfonso, nosotros estamos supremamente agradecidos con ustedes. Nosotros a usted lo tenemos como un corresponsal de guerra en esa época del 28 de abril a junio, y entonces a usted también nuestros reconocimientos.